Cada vez que mi marido se ausenta por motivos laborales, mi mascota ocupa su espacio. Quedarás sin habla al enterarte de lo sucedido. Relatos en Reddit sobre engaños en una relación. Al salir del baño, me sequé con una suave toalla de satén y me dirigí descalza hacia la habitación. Rocky me acompañaba constantemente, su silueta siempre presente a mi lado. Tomé asiento en el borde de la cama, percibiendo la suave caricia de la tela mojada en mi piel. Contar con tu apoyo es de suma importancia. Dado que el 90% de nuestros seguidores aún no se han suscrito, necesitamos tu ayuda para seguir creando contenido emocionante. Te animo a suscribirte y activar las alertas para mantenerte informado sobre las últimas actualizaciones. A través de las ventanas entreabiertas de mi residencia en Madrid, ubicada en una tranquila zona residencial de la ciudad, entraba suavemente la brisa nocturna. Los días parecían interminables. No obstante, las noches se prolongaban aún más. Desde que mi esposo Javier y yo nos trasladamos a este sitio, siempre imaginé que sería un lugar apacible, una vía de escape del bullicio de la ciudad. Así dio inicio a todo. Sin embargo, todo cambió cuando comenzó a moverse con más frecuencia. En su rol de consultor, había empezado a desplazarse con más frecuencia debido a sus compromisos laborales. Al principio, pensé que sería capaz de acostumbrarme a su ausencia. No obstante, con el transcurrir de los días, la sensación de soledad comenzó a impactarme de manera sorpresiva. Antes, la vivienda era acogedora, pero ahora parecía demasiado amplia. Las habitaciones se volvían frías y solitarias, destacando la cama como lo más descorazonador de todo el ambiente. Cada noche, al acostarme, sentía un espacio vacío a mi lado, un hueco que solía ocupar Javier. En medio de las suaves sábanas de seda color marfil, me retorcía buscando consuelo en mi propia piel. No obstante, únicamente el silencio dominaba la escena. Intenté entretenerme con la lectura, mirando películas y hasta deleitándome con una copa de vino en la terraza. Todo iba mal. Cada vez que escuchaba un sonido, como el crujido de la madera o el murmullo del viento, experimentaba mi soledad, hasta que me di cuenta de que no me encontraba totalmente sola. Rocky, mi Doberman negro, ha sido fiel a mí desde que era un cachorro torpe, siempre presente a mi lado como una sombra. En este instante, con su fuerte musculatura y su mirada atenta, se había convertido en algo superior a un simple perro guardián. Esa noche, sin poder dormir, opté por salir de la habitación vistiendo una bata de satén delicado que apenas cubría mis muslos. Caminé descalzo sobre el frío suelo de piedra hasta llegar a la habitación, donde Rocky descansaba plácidamente en su cojín. Cuando posó la vista en mí, levantó la cabeza y sus profundos ojos se fijaron en los míos. Me senté en el sofá y llamé suavemente a mi amor para que se acercara. Rocky se puso de pie con gracia y se acercó a mí, apoyando su gran cabeza en mi regazo. Al sentir el calor de su cuerpo, no pude evitar suspirar mientras acariciaba sus suaves orejas con mis dedos. A pesar de no emitir sonido alguno, demostraba comprensión, como si presentía que su sola presencia evitaba que me derrumbara en ese momento. Los días que vinieron después transcurrieron de la misma manera. Al despertar, solía prepararme meticulosamente con elegantes atuendos de colores vibrantes, zapatos de tacón alto y maquillaje resaltando mis labios. Durante el día, simulaba estar bien en el trabajo, pero al llegar la noche, la cruda realidad me impactaba y Rocky era el único que me brindaba su apoyo incondicional. Con el transcurrir de los días,
La conexión que tenía con él se fortaleció. Su presencia se volvió más familiar de lo adecuado para mí. Me descubrí a mí misma, conversando conmigo misma, como si fuera un confidente silencioso, que siempre me comprendía. En una noche en concreto, la lluvia golpeaba con intensidad los cristales. Me tumbé en la cama, sin embargo, mi cuerpo se resistía a calmarse. Tras una hora dando vueltas, decidí rendirme y salir a buscarlo. Rocky me aguardaba, como si tuviera la certeza de mi llegada poda. Tomé asiento en el suelo a su lado y acaricié su suave y reluciente pelaje con mis dedos. Noté cómo respiraba tranquilamente, su cuerpo robusto junto a mi pierna descubierta. Un estremecimiento recorrió mi dermis, mas no por causa de las bajas temperaturas. Perdí la noción del tiempo mientras estuve allí. Quizás fueron solo unos minutos, quizás horas. Al regresar finalmente a la cama, él me siguió y se tumbó en el suelo, justo a mi lado. Fue la primera vez en mucho tiempo que logré descansar plenamente durante la noche. A medida que transcurrían los días, mi vínculo con Rocky se hacía más profundo. Al despertar cada día, lo primero que hacía era buscarlo con la mirada. Recibía llamadas de Javier con frecuencia. Durante las tardes, solíamos conversar sobre sus experiencias viajando, encuentros, cifras y acuerdos comerciales. Sin embargo, mi cabeza estaba en otro lugar, pensando en mi hogar y en mi perro Rocky. Me preocupaba la gran dependencia que tenía de él. ¿Te parece algo fuera de lo común, verdad? Un can no debe ocupar el espacio dejado por la ausencia de un cónyuge. Cada vez que Rocky me dirigía una mirada profunda, cuando su cuerpo cálido se acercaba al mío, experimentaba una serenidad que no hallaba en ningún otro sitio. Después de una jornada extenuante en la oficina, opté por darme un baño relajante esa noche. Rellené la tina con agua tibia, agregué esencias aromáticas de vainilla y sándalo, y me sumergí en el reconfortante vapor. Traté de tranquilizarme cerrando los ojos, pero mi mente no dejaba de estar agitada. Perdí la noción del tiempo hasta percibir un movimiento cercano. Al despertar me encontré con su presencia al lado de la puerta del baño contemplándome en completo silencio. «¿Qué tal, Rocky?» Apenas se escuchaba mi voz. Era como un susurro. Inclinó la cabeza, como si estuviera tratando de captar mis pensamientos. Comencé a respirar de manera desigual. Jamás había experimentado una sensación similar. En el ambiente se percibía una tensión inexplicable, algo que prefería no indagar en profundidad, algo que no deseaba examinar detenidamente. Al salir del baño, me cubrí con una suave toalla de satén y caminé descalza hasta la habitación. Rocky me acompañaba constantemente. Su silueta nunca se separaba de la mía. Tomé asiento en el borde de la cama, percibiendo la sensación del tejido mojado, acariciando mi piel en medio de la oscuridad creciente. Susurré sin saber cómo sería mi vida sin tu presencia. Al morderme el labio, experimenté una sensación de vulnerabilidad inusual. Tenía conciencia de la necesidad de distanciarme, establecer fronteras, tener presente que se trataba únicamente de un can. Esas ideas se hacían cada vez más complicadas de omitir. Traté de conciliar el sueño, pero la sensación de un gran vacío me agobiaba. Entre las sábanas me revolví nerviosa hasta que finalmente me rendí. Me acerqué rápidamente y expresé sin pensarlo: «Acércate». Rocky se puso de pie y sin vacilar se sentó en el suelo al lado de la cama, tan próximo que su calor se podía sentir en mi piel. Volteé hacia él, contemplando cómo se desplazaba con cada inhalación. Estaba tranquila, sin saber qué era lo que me generaba más miedo:
ya sea la sensación de estar sola o lo que empezaba a experimentar. Durante esa noche, descansé plenamente, sabiendo que, sin importar las circunstancias, siempre podría contar con Rocky. La noche se presentaba densa y agobiante. Aunque las ventanas estaban abiertas, apenas se percibía movimiento en el aire. Mi organismo me movía en la cama tratando de encontrar una postura agradable. Sin embargo, mi mente no cesaba de perturbarme. Esa tarde, Javier había realizado una llamada. Me habló acerca de una cena importante, clientes exigentes y la próxima reunión que tendrá en Barcelona. El sonido llegaba de lejos, sin transmitir emoción, como si estuviéramos conectando con otra persona o con el mundo que nos rodea. Tal vez estaba en lo correcto. Cada vez que Javier se disponía a viajar, experimentaba una sensación de liberación interna que duraba semanas. Ya no me importaba su falta. No estaba esperando su regreso. La rutina que habíamos establecido juntos se desvanecía sin que yo opusiera ninguna resistencia para impedirlo. No obstante, al anochecer, me desperté al amanecer y me dirigí al salón tras levantarme de la cama. Rocky se encontraba relajado en su cojín, su cuerpo en calma pero alerta. Al observarme, sus ojos se abrieron de inmediato, y en ese momento percibí que me había entendido. Siempre se encontraba en ese lugar. Aguardándome con lealtad, me senté a su lado y acaricié su suave pelaje y su fuerte musculatura. ¿Sabes cuál es el miedo que más me atormenta? Susurré en voz baja. No es cuestión de estar solo, sino que al estar con Javier, siento un vacío más intenso que nunca. Continúe sin problemas. Rocky asintió con gesto de comprensión ante cada una de las palabras pronunciadas. Recibí una mordida en el labio. En sus ojos notaba cierta fragilidad, como si lograra interpretar los pensamientos que intentaba mantener en secreto. Al moverme, la manga del vestido se deslizó con delicadeza por mi brazo, mostrando mi clavícula al descubierto. La mirada de Rocky se mantuvo fija en mi dirección. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Sentí como si estuviera atrapada, y me acerqué lentamente a donde él estaba, observando su respiración pausada. Me cuestionaba si eras la única persona que verdaderamente me comprendía en este inmenso planeta. Murmuré estas frases en voz baja. Rocky se movió hasta colocarse a mi lado. Me sentía reconfortado por el calor que ella me brindaba. La empresa representaba un ancla de estabilidad en medio del torbellino emocional que me rodeaba, sin tener conocimiento de la cantidad de tiempo que había pasado. Al volver a acosarme, él estuvo a mi lado. Se recostó a mi lado. Su cuerpo descansaba en el suelo con seguridad, tan cerca que podía sentir su respiración constante. Cuando cerré los ojos, Javier no ocupaba mis pensamientos. El solo pensamiento de Rocky me causó un gran temor. La luz se filtraba por las cortinas de delicado lino blanco. Al despertar lentamente, noté la suavidad de las sábanas acariciando mi piel desnuda. Mi bata de seda estaba desordenada, deslizándose suavemente por mi pierna, pero no me importó en lo más mínimo. Al girar, adopté una posición refinada y noté su respiración serena mientras observaba detenidamente el entorno. Me lastimé el labio al morderlo. Experimenté un torbellino de emociones en mi ser. Intenté ignorar la sensación de calor que se esparcía por mi pecho. Esa extraña pero evidente certeza de estar en el sitio correcto. Rocky era mi refugio constante cuando los demás se iban. ¿Pero era posible depender tanto de él? A lo largo del día, la pregunta me angustió constantemente. Durante el tiempo que estuve trabajando, mi mente estaba confusa. Prácticamente ignoraba a mis compañeros
y apenas respondía a los mensajes de Javier. Mi mente solo estaba enfocada en regresar a casa junto a Rocky. Al caer la tarde, el sol se tiñó de tonalidades rojizas. Al llegar, me deshice rápidamente de mis zapatos de tacón y dejé que la frescura del suelo de mármol aliviara la fatiga de mis pies. En ese instante lo vi. En la puerta, Rocky esperaba con su típica calma. Mientras acariciaba suavemente la espalda, le susurré un afectuoso saludo, mi amor. Inclinó la cabeza disfrutando de mi caricia, y en mi ser algo se quebró. En ese momento comprendí que ya no había forma de retroceder. Esa noche, al acostarme junto a Javier, el espacio vacío en la cama, que antes sentía frío y solitario, ahora se volvía asfixiante. Mientras sentía su respiración serena, me movía nerviosa. Rocky estaba al lado de la cama, mirándome intensamente. En ese momento, me percaté de la verdad que había estado evitando. El amor va más allá de la pasión intensa y de demostraciones exageradas. A veces, el amor se manifiesta de forma simple, silenciosa y decidida. No es aceptable. Javier había experimentado un cambio profundo en su personalidad. Al final, al cerrar los ojos, logré no pensar en la persona que reposaba como amén a mi lado. Pensé en la persona que siempre estuvo a mi lado. Si piensas que lo que viste fue sorprendente, aguarda a descubrir la historia que comparto contigo en este momento. Es verdaderamente asombroso. Antes de seguir adelante, si disfrutas de este tipo de relatos verídicos, ¿cómo has actuado en circunstancias similares?